y mientras se van uniendo, bueno, pues van a ver al principio de qué trata este webinar, así que vamos allá. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo y la asistencia a este webinar que ya está bastante instaurado en Audia los miércoles y que lo venimos haciendo desde hace un año con diferentes temáticas. La de este día es sobre los beneficios de realizar las auditorías de RGPD. Es un tema que hemos decidido hacerlo dado un poco las confusiones que hay en la materia y en la obligación o no de hacerlas, etcétera. Y bueno, porque ha pasado ya un tiempo desde que nos adecuamos todos a RGPD. Y bueno, era un buen momento para abordar sobre todo esos beneficios de realizarla y por qué las debemos de llevar a cabo, para qué nos sirven y despejar algunas dudas sobre este asunto. Lo primero de todo, para quien no nos conozcan, Audia es una compañía que ya está opera en el mercado desde hace casi 20 años. Tenemos 6 patas, no solo lo que es la protección de datos, sino todo el entorno de la seguridad de la información, y prestamos servicios tanto en el ámbito de la ciberseguridad como de GRC, que son los riesgos y cumplimientos, como pueden ser ISO 27001, el esquema nacional, etcétera. Las cuestiones más de derecho digital, privacidad. También tenemos amplia experiencia y una plataforma adicional que se llama Stiber, que os la recomiendo. Echad un vistazo si no la conocéis. Y aparte luego otro tipo de formación que damos in company, etcétera, y el área de talent en el que apoyamos a otras entidades a encontrar perfiles en el sector de la seguridad de la información. Estos somos nosotros y esto soy yo. Me llamo Irene. Trabajo en Audia desde hace ya varios años. Estoy especializada en propiedad intelectual, tecnologías de la información y en especial en la parte de privacidad. Y esta es la temática que vamos a ver hoy en el webinar, ¿no? Primero ese contexto, los objetivos de la auditoría, quién y cómo puede llevarse a cabo, que también genera muchas dudas, los beneficios que tenemos llevando a cabo las auditorías, recomendaciones y unas pequeñas conclusiones. Los webinars de Audia son muy breves, van al objetivo y a clarificar la cuestión en la que abordamos. Nos quitamos nada más que cerca de 40 minutos, es un café un poco largo, pero bueno, ya veréis que vamos al objetivo e intentamos no alargarnos porque sabemos que bueno, el tiempo es oro y es mejor que sean cuestiones que nos queden muy claras y que os vayáis con determinados conceptos y conocimientos. El contexto en el que nos movemos, como os decía al principio, pues bueno, son todos estos mitos que se tienen sobre las auditorías en materia de protección de datos. Sobre todo yo creo que es por los cambios normativos, es decir, nosotros venimos de una ley, la 15/1999 y su reglamento de desarrollo, en el que se establecía la obligatoriedad expresa de auditar interna o externamente los sistemas de información, al menos cada 2 años. Parece que con la entrada del RGPD y nuestra normativa, nuestra LOPD-GDD de 2018, no viene establecido expresamente en un artículo o una indicación expresa de cuándo se deben de realizar estas auditorías. Por lo tanto, aparecen todos estos mitos de ya no hay necesidad de hacer auditorías desde que entre RGPD, no es obligatorio, se hacen solo SIDPO, que también lo he oído, el deber es para grandes empresas, también se oye, es obligatorio solo para quien utilizan datos sensibles.
o típico de formas de hacerlo, que bueno, es un documento que vas poniendo X y listo, ¿no? Este es un poco el contexto que nos movemos y lo que venimos a clarificar hoy. Sí que es cierto que en el RGPD y en nuestra LOPD no se establece un artículo en concreto donde indique cuándo, quién y cómo se deben hacer las auditorías, pero sí que se rigen unos principios que nos llevan a determinar que esto es necesario. En concreto, el principio de responsabilidad proactiva o la accountability o la diligencia debida del artículo 5. Este principio de responsabilidad proactiva te dice básicamente que tú debes de analizarte y tener ese control sobre los datos y sobre el cumplimiento que tú haces. Por lo tanto, como indico aquí, uno de los primeros pasos para evaluar y garantizar el cumplimiento del EGR es la auditoría de los tratamientos, porque es la manera que puedes evidenciar esa responsabilidad proactiva y esa diligencia debida. Una vez explicado en el contexto en el que nos movemos, vamos a ver dónde de manera implícita sí que viene recogida esta obligatoriedad o recomendación de llevar a cabo esas auditorías. Nos lo encontramos, por ejemplo, en el artículo 24, versa sobre las responsabilidades responsables del tratamiento. Indica en concreto que debemos de garantizar el responsable del tratamiento y ser capaz de demostrar que el procesamiento se realiza de acuerdo con la regulación. Por lo tanto, tenemos que instalar algún mecanismo con el que seamos capaces de demostrar que realizamos ese procesamiento, ese tratamiento de datos de acuerdo con la regulación. Una de las herramientas para demostrar esto, ¿cuál sería? Y cumplir con el artículo, la realización de las auditorías. Otro artículo en el que encontramos esa mención, el artículo 28, sobre los encargados del tratamiento, dice así: pondrá a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo, así como para permitir y contribuir a la realización de auditorías. Por lo tanto, vuelve a incluir y a mencionar el concepto de auditorías, incluidas inspecciones por parte del responsable o de otro auditor autorizado por dicho responsable. El considerando 81 también hace referencia a esta responsabilidad del responsable del tratamiento y por ende el encargado del tratamiento de poder llevar a cabo auditorías. Luego profundizaremos, un poquito más en estas evaluaciones de los proveedores y de los encargados del tratamiento, que también es muy importante. Artículo 32.1 del RGPD, también encontramos una mención, ¿no?, implícita. Este artículo 32, que está relacionado con la seguridad de los datos personales, nos dice que debemos de tener un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento. ¿Cómo materializamos este requisito? Con las auditorías. En el artículo 39, que es sobre las funciones del delegado de protección de datos, también viene claramente establecido. Y dentro de sus funciones tenemos la de supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente reglamento, de otras disposiciones de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros y de las políticas responsables o del encargado del tratamiento en materia de protección de datos personales. Incluida la asignación de responsabilidades, la concienciación y formación del personal que participa en las operaciones de tratamiento y las auditorías correspondientes. Por lo tanto, sí que tenemos otro artículo recogido, otro artículo en el Reglamento Europeo de Protección de Datos en el que nos habla de estas auditorías. Finalmente, como ejemplo, incluyo el artículo 47, que es referido a las normas corporativas vinculantes, y en el apartado J en concreto nos dice:
Los mecanismos establecidos dentro del grupo empresarial, ya sabéis que las normas comparativas vinculantes es una herramienta de control y de gestión de los datos de carácter personal entre grupos de empresa. Perdonad que me están saltando los mails. Aquí. Y nos dice en concreto los mecanismos establecidos dentro del grupo empresarial o de la unión de empresas dedicadas a una actividad económica conjunta para garantizar la verificación del cumplimiento de las normas corporativas vinculantes. Dichos mecanismos incluirán auditorías de protección de datos y métodos para garantizar acciones correctivas para proteger los derechos de los interesados. Por lo tanto, todos estos mitos que hemos visto al principio, de que no es necesario, ya no es obligatorio, no las tenemos por qué hacer, etcétera, pues como veis no es así. Sí que es cierto que no viene recogido en un solo artículo, pero como veis, la propia esencia del reglamento y de los principios que rigen, así como determinados artículos en concreto, sí que nos hablan de las auditorías. Teniendo claro el contexto en el que nos movemos, vamos a hablar de los objetivos algunos, ¿vale? De los objetivos de las auditorías. Lo primero de todo es que nos ayudan a detectar infracciones o posibles incumplimientos mitigando el riesgo. Eso es lo primero de todo, ¿vale? Cuando llevamos a cabo las auditorías, el principal objetivo es posibles incumplimientos que nos lleven o que estén generándonos riesgo en la entidad. Nos ayuda a garantizar que existen políticas y procedimientos y si son suficientes y si cubren todas las áreas de la empresa. Muchas veces en las auditorías detectamos que no todas las áreas están llevando a cabo determinados procedimientos o políticas que se deberían de estar implementando desde la adecuación. Nos damos cuenta, por ejemplo, que determinados departamentos de marketing de las entidades pues no están implementando ni los procedimientos, las políticas ya no están actualizadas conforme los tratamientos que se están haciendo porque son departamentos que cambian continuamente la forma de trabajar o las herramientas y en muchos casos pues o vemos que no son suficientes o que hay áreas que no han implementado determinadas políticas o procedimientos. Por lo tanto, también recomendamos los cambios necesarios respecto a esas políticas o procedimientos tras una auditoría y verificar el cumplimiento. Cumplir con las funciones del DPO en su caso, es decir, en entidades en las que tengan DPO, pues como hemos visto en el artículo 39, una de las funciones es realizar estas auditorías para verificar el cumplimiento. Tener pruebas sólidas de las prácticas en la empresa. Muchas veces nos encargan auditorías y cuando estamos al inicio, pues comentando los objetivos que tenemos con la auditoría, la planificación, etcétera. Muchas veces internamente se llevan a cabo estas auditorías para tener pruebas de cara a dirección de, oye, hay estos incumplimientos, necesitamos tales recursos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y por supuesto, uno de los objetivos es la mejora continua en la compañía a nivel del control y del cumplimiento en protección de datos. Veo que hay algunas de las preguntas, ¿vale? Voy a intentarlas responder durante el webinar y las que no, siempre al final, o solemos también responder por correo, ¿vale? Aquí hay algunas sobre nos adecuamos en 2018 y no hemos hecho ninguna auditoría. ¿Estamos incumpliendo? Pues ahora lo vamos a ver. ¿Vale? Un poquito más adelante respondemos a estas preguntas que probablemente vosotros mismos os podáis responder cuando hayamos visto todo el material de hoy. Tipos de auditorías. Esta es una pregunta que también siempre se nos hace, ¿no? ¿Qué tipo de auditorías hay? O como muchas veces se cambian los conceptos o no se tiene muy claro. Yo voy a arrojar algo de luz. En cuanto a los tipos de auditorías, tenemos auditorías internas y auditorías externas.
Las auditorías internas son también a las que llamamos de primera parte y se realizan por o en nombre de la propia organización para la revisión por la dirección y otros fines internos y pueden constituir la base para la declaración de conformidad de una organización. ¿Vale? Luego tenemos auditorías externas, como pongo aquí, a veces llamadas auditorías de tercera parte, y también las auditorías que hacemos a proveedores. Vamos a seguir ahondando sobre estos tipos de auditoría. ¿Quién puede llevar a cabo las auditorías internas? Las auditorías internas pueden llevarse a cabo por personal interno, auditores debidamente capacitados y que ofrezcan, esto es muy importante, imparcialidad y objetividad a la hora de llevar a cabo la auditoría, es decir, no pueden auditar procesos gente interna de la empresa en los que ellos tengan influencia, como pongo aquí, o participen habitualmente, ¿vale? Y se pueden llevar a cabo por profesionales externos. Aquí es donde, por ejemplo, nosotros solemos dar soporte porque bueno, se verifica de otra manera el cumplimiento, cumples con esa imparcialidad, objetividad y por supuesto tienes un amplio conocimiento para poder aplicar de manera coherente todos los requisitos de las normativas. Y luego tenemos las externas, como hemos comentado, que se realizan por organizaciones externas, independientes y autorizadas con el objetivo de conseguir certificaciones. Aquí voy a poner un ejemplo porque a veces no queda claro a qué nos referimos con estas internas y externas. En estas externas, por ejemplo, son las auditorías que llevan organismos que están autorizados para conseguir, por ejemplo, una certificación. En materia de privacidad, no sé si lo habéis oído ya hablar y cuánto estáis metidos los asistentes en el cumplimiento de RGPD, pero salió la ISO 27701, que es ahora la única certificación aprobada y en manera internacional y reconocida que existe en materia de privacidad. Nosotros, por ejemplo, también lo estamos ya llevando a cabo de la implementación de ISO 27701 para conseguir esta certificación en materia de protección de datos y aunque nosotros hacemos esa labor de ayudar con la implementación, etcétera, etcétera, va a haber un organismo externo que nos va a auditar con el objetivo de ver nuestro cumplimiento, si hemos implantado todo correctamente y si pasamos, digamos, esa auditoría, ese examen de cara a conseguir esa certificación. En este caso, el ejemplo que os he puesto de 27701. En otras ocasiones, para seguridad o sistemas de gestión, puede ser la 27001, etcétera, ¿vale? O en administración pública, el ENS. Vale. Voy a... Aquí, que creo que estaba aquí, disculpad un momento, que quiero volver aquí a tipos de auditorías, como os he comentado al inicio, y aquí lo he señalado también, y sí que me quiero detener un poquito más en esto porque es bastante importante y es una de las acciones diarias que llevamos y es esas auditorías a proveedores, ¿no? Como sabéis, los responsables de tratamiento deben de velar por el cumplimiento de los proveedores. Es el responsable del tratamiento quien debe de decidir que ese proveedor cumple y ofrece garantías adecuadas para que sea tu proveedor de servicios con acceso a datos, que esos son los encargados de tratamiento, ¿no? Con el RGPD, cuando tú haces un contrato con un encargado de tratamiento, digamos que inicias un control, pero durante toda la relación vas a estar controlando a ese proveedor. De hecho, una vez que finalizas la relación con el encargado del tratamiento, hay unos requisitos también que se deben de cumplir al finalizar ese contrato, ¿no? Pues que muchas veces es una vez finalizada el contrato se debe de devolver los datos, se deben de eliminar, etcétera, ¿no? Como veis, con el RGPD es que siempre está vivo, ¿no? Todos esos controles de la norma y verificar el cumplimiento de la norma también en los proveedores. Estos, nuestros proveedores, deben de acreditar el cumplimiento
y en la mayoría de los casos se hace a través de auditorías, o bien porque esos proveedores nos presentan sus informes de auditoría, o bien porque el propio responsable lleva a cabo auditorías, ¿vale? Una de las acciones y de los servicios que también solemos hacer bastante son esas auditorías a proveedores por encargo de los responsables del tratamiento, ¿vale? Quería detenerme aquí porque bueno, pues, ese control se está llevando a cabo y la parte de auditoría también entra en juego. De hecho, como ya sabéis también, en muchas de las entidades, no sé si en las vuestras, ¿no? de los participantes en este webinar, pero este control se está implantando en muchas entidades a través de los programas de compliance o esos departamentos que llevan la homologación de proveedores, que llevan a cabo las auditorías. En cuanto al alcance de las auditorías, puede ser la parte de seguridad, hay una parte de privacidad, o puede ser integral que auditamos tanto los sistemas que soportan los datos de carácter personal de las actividades de tratamiento de nuestra compañía, como los principios que rigen en materia de privacidad, en este caso los controles establecidos por el RGPD, que al fin es verificar el cumplimiento de cada uno de los artículos del RGPD por cada una de las actividades de tratamiento que nosotros tenemos en nuestra entidad. En la parte de seguridad, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es ver si los sistemas cumplen con estándares internacionales como puede ser 27002, 27001 y en caso de las administraciones públicas el ENS. Respecto al alcance de la auditoría, antes de ver también cómo se pueden llevar a cabo, que es otra de las cuestiones que quería aclarar en este webinar, el alcance de las auditorías depende de lo que la entidad quiera realizar. Es decir, hay veces que nos enfrentamos entre entidades que tienen un número de tratamientos o un volumen de tratamientos bastante amplios o que tienen muchísimos departamentos. Entonces lo que hacemos es, oye, vamos a planificar la auditoría y establecemos un programa de auditorías, que es muy importante que en las entidades haya un programa de auditorías. Y a lo mejor decimos, oye, pues para 2021 vamos a auditar tal actividad de tratamiento que está relacionado con este departamento y con estos sistemas. Para 2022 vamos a auditar este y para 2023 este. ¿Vale? Es una manera de hacerlo. Siempre daos cuenta que la empresa se debe de evaluar, de conocer, ver su capacidad y ver la mejor manera de afrontar este tipo de requerimientos. Respecto a cuál hacemos primero o segundo, que esto también es una cuestión que siempre me preguntan, depende de la criticidad del tratamiento. Siempre hay tratamientos más críticos y que nos exponen ante posibles más riesgos que otros, que a lo mejor son más internos, que no se ven externamente o que el tipo de dato o la cantidad de dato que se puede tratar de carácter personal es mínimo. En cambio, podemos tener otros en los que estamos muy expuestos a determinados riesgos, tanto externos como internos, ¿vale? Esto también lo quería comentar, dado que siempre me comentan, bueno, es que mi empresa es muy pequeñita, somos 5 y tenemos tal, ¿no? Bueno, somos 5 y tenemos tal, pero tenemos que verificar igual el cumplimiento y llevar ese control. Y la única manera de hacerlo es a través de la auditoría. Oye, somos más pequeñitos, pues vamos a establecer un programa de auditorías por años pares o impares, o que cada año hacemos determinado tratamiento, ¿no? Da igual el volumen de la empresa a nivel de la obligatoriedad, como os he puesto arriba en los mitos que había establecidos, ¿vale? Hay que hacerlo igual.
Os he incluido este apartado, aunque veis que el webinar no está tan dirigido a cómo tenemos que hacer las auditorías, aunque ahora yo sí que os explicaré un poquito las fases de las auditorías, sino más enfocado a esos beneficios, a por qué las tenemos que hacer y en qué nos tenemos que basar y qué riesgos tenemos si no las hacemos. Como os decía y vuelvo a repetir, una de las preguntas que debido a la situación sanitaria, bueno, que todos sabéis, esta pandemia que ya llevamos un año con ella, nosotros, por ejemplo, desde Audia no hemos parado de ofrecer nuestros servicios, ni se para el cumplimiento normativo para nadie por esta pandemia. Esta tabla que veis que es más pegada pertenece a un estándar, ¿vale? En el que nos indica el grado de interacción entre el auditor y el auditado y la ubicación del auditor. Es decir, cómo se pueden llevar a cabo. ¿Las tenemos que llevar obligatoriamente de forma presencial? No. De hecho, ya os digo que si fuera así, debido a esta situación, pues en muchos casos se había paralizado el cumplimiento con todo lo que ello conlleva. Por lo tanto, podemos hacerla en el sitio o podemos hacerla de manera remota. De manera remota es igual, se hace una planificación, llevas a cabo tus entrevistas igual, puedes recabar las evidencias de la auditoría igualmente, ¿no? Como se pone aquí en remoto, la parte que tengas esa interacción humana, puedes seguir haciendo tus entrevistas, puedes seguir completando las listas de chequeo y los cuestionarios, puedes hacer esa revisión documental con participación del auditado, ¿no? Incluso te envían esa documentación y tú analizas tus evidencias. Por lo tanto, la única diferencia realmente es que, bueno, pues estás físicamente o estás online como estamos nosotros ahora mismo. Luego, como pone aquí también, revisión documental, los registros, lo que os he comentado, observación de trabajo a través de medios de vigilancia, teniendo en cuenta los requisitos legales y sociales y un análisis de datos. Por lo tanto, las auditorías, otro de los mitos, no es necesaria obligatoriamente hacerla presencial. Se puede llevar a cabo en remoto perfectamente. De hecho, y respondiendo a una de las preguntas que aparecía aquí al principio, voy a abrirla. Nos adecuamos en 2018 y no hemos hecho ninguna auditoría, estamos incumpliendo. Bueno, supongo que sí, porque probablemente desde 2018 ha habido cambios en la entidad que no estáis teniendo en cuenta, ni procedimientos, no hay un control, no sabéis nada desde 2018. Esto es como el principio, no es como la LOPD. Que tenía establecido esos niveles y hacemos esto y me guardo todo el documento en papel en un cajón y no sabemos nada y mando los ficheros, todo eso cambió. Nos tenemos que ir analizando y desde 2018 probablemente vosotros no sabéis el nivel de cumplimiento y probablemente ni siquiera sepáis, si no habéis hecho nada, cómo se están aplicando los procedimientos, ¿vale? Si realmente en todos los tratamientos se están aplicando los requisitos, las cláusulas correspondientes, etcétera. Y si habéis hecho un nuevo tratamiento, a lo mejor no hayáis establecido ningún procedimiento. Por lo tanto, ¿estaréis incumpliendo? Probablemente, si os hacemos una auditoría, hay algún apartado que estéis incumpliendo, ¿vale? Y por supuesto, la podéis hacer sin problemas y en remoto también, como os digo aquí. También me preguntáis que quiénes están obligados a realizar esta auditoría y con qué periodicidad sería adecuado. Es lo que hemos comentado, ¿no? En cuanto a la periodicidad, depende del tipo de tratamiento que hagamos, ¿no? Tanto a nivel de privacidad como de seguridad. Por supuesto, yo sigo tomando esos 2 años como referencia, pero es cierto que hay en algunos tratamientos que una vez analizados los riesgos, vemos pertinente auditarlos todos los años. O sea, que depende un poco de esa valoración que haga la entidad. Vuelven a preguntarme con qué periodicidad recomiendas. Respondido, ¿vale? Para certificarse en 27701 también hay que certificarse en 27001, sí.
Efectivamente, para certificarte 27701, primero tienes que contar con la certificación 27001 en el proceso de negocio o procedimiento que quieras certificar. Así que buena pregunta esa, porque efectivamente para poder conseguir la certificación de 27701 en privacidad tenemos que contar primero con la 27001. Esa es otra pregunta que siempre sale tan bien. Vale, vamos con los beneficios. Yo ya con todo lo que os he explicado, seguramente que vosotros mismos ya habréis sacado algunos de los beneficios de llevar a cabo las auditorías, ¿no? Aumentar el control de los datos minimizando posibles riesgos. Esa pregunta que hemos hecho al inicio de 2018, que probablemente no sepamos si tenemos nuevos riesgos porque no lo sabemos desde 2018, ¿no? No hemos analizado la implantación tampoco de esas medidas de 2018. ¿Qué beneficios más tenemos? Contar con una prueba documentada que sirve como herramienta principal para demostrar el cumplimiento frente a terceros. Las auditorías, en la mayoría de ocasiones que me he encontrado cuando una entidad, un cliente es controlado, por así decir, hacen esa evaluación, perdonar que no me salía, del proveedor, ¿no? Como encargado del tratamiento, unas de las cuestiones que casi siempre hace el responsable del tratamiento, el cliente en este caso, es cuándo has llevado la última auditoría y que entregues alguna evidencia de esa auditoría. ¿Vale? Por lo tanto, uno de los beneficios de hacer auditoría es que tú presentas este informe reciente de auditoría y que bueno, pues puedes ver el nivel del cumplimiento. El control de los datos por parte de la entidad, tú mismo, la entidad, para conocer qué se está haciendo, cómo se está llevando a cabo, si los departamentos están actuando correctamente, si se está incumpliendo, etc. Prueba del nivel de madurez y compromiso de la entidad alcanzando una mayor reputación en el mercado. Esto siempre lo pongo de relieve porque en muchas ocasiones en esas evaluaciones de proveedores o directamente un cliente o de la entidad, probablemente decidan ir a por un proveedor que cumpla con estos requisitos y tenga estas evidencias del cumplimiento que un proveedor que no tiene nada. ¿Vale? O sea, a nivel reputacional es un beneficio también, es un valor añadido a nuestra entidad. Y, por supuesto, evitar sanciones administrativas o judiciales, sobre todo cuando nuestra entidad actúa como encargado de tratamiento, como proveedor, porque es un prestador de servicio con acceso a datos, pero también como responsable del tratamiento, dado que tú tienes que velar por tu propio cumplimiento. Quiero ir on time, que estoy casi, me queda muy poquito, como 7 minutitos, pero yo creo que me da tiempo para acabar. Esas recomendaciones y conclusiones sobre por qué debemos de llevar a cabo las auditorías. Debemos realizar auditorías periódicas sobre las actividades de tratamiento. Esperar, que yo me veo aquí. Voy a mover mi pantalla. Realizar auditorías periódicas sobre las actividades de tratamiento de datos y controles de seguridad, estableciendo programas de auditorías. Esa es una recomendación esencial. Elaborar un plan de acción tras la auditoría que nos ayude con la implementación de los resultados. Muchas veces la auditoría es el inicio, ¿eh? No os penséis que he acabado, ¿no? Que esto lo he hecho y he acabado. No, muchas veces también es el inicio de un plan de acción que debemos de llevar a cabo para poder conseguir la implantación de las medidas que nos haya arrojado esa auditoría y para conseguir esa mejora continua y minimizar los riesgos. Normalmente nosotros solemos incorporar ese plan de acción que ayuda bastante, que sirve como guía después a la entidad, ¿no? Contar con profesionales que sepan detectar deficiencias y riesgos, tanto a nivel jurídico como técnico. Es muy importante
que el auditor tenga ese perfil mixto, no solo que se quede en la cláusula es correcta o no, sino que valore también las medidas técnicas y de los sistemas que soportan los datos de carácter personal y sobre todo que sepa ver y que maneje la auditoría de forma coherente y para eso pues bueno, tiene que tener determinado conocimiento específico sobre la materia, ¿no? Custodiar la documentación y evidencia de las auditorías, porque como he dicho, esto es no sirve de cara a terceros y para comprobar nuestro cumplimiento. Y luego es un tema que también ayuda bastante y es una recomendación que yo os hago, no sé si alguno ya la tiene implementada o no, o que la valore. Yo sé que a veces la gobernanza, ¿no? de la privacidad, los sistemas de información, el cumplimiento normativo puede ser una tarea pesada o a veces complicada por todos los que intervienen, el control que tienes que tener, etcétera. Y bueno, existen soportes con herramientas de gestión que pueden mejorar los procesos también de auditoría. Nosotros, por ejemplo, nos apoyamos en un software que se llama Risk for All, que bueno, si alguno ya nos conocéis, probablemente no os hayáis oído hablar con él, pero bueno, existen otros más y estos software nos pueden ayudar también con esta gestión continua del cumplimiento normativo y de las auditorías. Y he sido súper cumplidora con el tiempo que tengo, pero sí que os debo esa parte que os he comentado para que no se quede así, un poco cojo si que quiere saber sobre, bueno, ¿cómo las llevamos a cabo, ¿no? Esas fases. Os digo por aquí lo que hay que tener en cuenta en las fases de auditoría, que básicamente lo primero que se hace es una recopilación de la información y de la documentación previa, ¿vale? Es lo que llamamos esa auditoría documental. Luego hay una segunda fase con entrevistas, cuestionarios, nos enseñan las evidencias, ¿no? Haces la captura, tienes este documento, mires cómo se ha hecho en el sistema, etcétera, que es más llamada como esa auditoría de campo. Posteriormente hay un análisis de esas evidencias, de las políticas, de los mecanismos que utilizamos, etcétera, teniendo en cuenta ya los mecanismos, en este caso de RGPD, que son los controles del RGPD, los artículos, que digamos con los que verificamos que se cumple o no de los requisitos. A nivel de seguridad, como os he dicho, pueden ser los controles de la ISO o de LENS en caso de administraciones públicas. Y finaliza con un informe y, como os he dicho, yo os recomiendo que incorpore un plan de acción y bueno, un programa de auditorías actualizado también. El informe contiene el alcance de la auditoría que hemos llevado a cabo, que esto se determina con la entidad, el objetivo, que es lo que os he dicho al inicio, qué objetivo tenemos con la auditoría, los hallazgos encontrados y la clasificación de estos, las evidencias que hemos revisado, muy importante, otra vez, sé que lo he dicho ya más veces, pero muy importante quedarnos con las evidencias que hemos revisado. Después de un análisis hay un grado de cumplimiento que se establece por parte de la entidad y luego ese informe lleva unas recomendaciones para la subsanación y ese plan de acción. ¿Vale? Voy a ver si puedo responder alguna de las preguntas más. Por aquí, bueno, no puedo decir los nombres. Dice, ¿debo auditar a mis encargados de tratamiento, a todos, solo a los más críticos? ¿Puedo pedirles que se auditen ellos y me manden las conclusiones? Bueno, es un poco de lo que hemos hablado antes, ¿no? ¿Debo auditar a mis encargados de tratamiento? ¿A todos? Pues depende. Depende de... lo que sí tienes que tener es una valoración de todos que tú justifiques
que has hecho esa valoración y que ese encargado del tratamiento cumple y te parece adecuado para prestarte los servicios como encargado de tratamiento, en este caso con acceso a datos, ¿vale? Solo a los más críticos, bueno, siempre se puede hacer una criba, ¿no? Oye, estos tratan determinados datos que son más sensibles por nuestro core de negocio, estos X, y sí que yo siempre propongo que haya una lista, unos niveles de qué servicios nos dan y quién va primero en la cola, ¿no? Por así decirlo. ¿Puedo pedirles que se auditen ellos y me manden las conclusiones? Bueno, puedes pedirle, como te he dicho, os he dicho, disculpad, anteriormente, esa auditoría, ese informe de auditoría, entre otras medidas que les puedes pedir. O sea, al final es lo que os digo. RGPD lo que nos dicen es, oye, analízate tú, vela por el cumplimiento y ten una justificación de la decisión que has tomado. Por lo tanto, ese informe de auditoría o esos anexos con las medidas de seguridad que los encargados del tratamiento tienen implementadas en sus sistemas, pueden servir también de evidencia del cumplimiento y de que el proveedor cumple con los requerimientos de RGPD de las normativas o en materia de seguridad. ¿Vale? Pues espero que os haya resultado interesante, que hayáis sacado algunas conclusiones. Por supuesto, que hayáis desechado todos esos mitos que hemos hablado al principio de que no es obligatorio, no es necesario, mi empresa es pequeña, no lo necesita, solo lo hace el DPO, etcétera, porque no es así, como habéis podido ver, y realmente con fundamento, ¿no? No es que busquemos deciros que la tenéis que hacer, sino que es obligatorio y así viene también recogido en la normativa. Aquí os dejamos nuestro contacto para cualquier duda, lo que nos queráis preguntar, ya sabéis que respondemos y estamos muy contentos de hacerlo y de interaccionar con vosotros. Los próximos webinars están en la web de Audia. Creo que el próximo, que no lo he colgado hoy aquí, es sobre el DPO. No sé si de los que estáis aquí contáis con DPO en vuestra entidad o sois vosotros mismos DPO. Va a estar también muy interesante y sí que arrojaremos claridad sobre algunos puntos, que a veces la figura del DPO, llevar a cabo las funciones, es complejo. Y nada más. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y nos vemos en los próximos webinars.